ninguno de nosotros, cuando se da esa época, yo diría, primorosa, donde llegan todos estos nuevos gobiernos a la región, donde empezamos a acariciar que otro mundo mejor es posible, donde creíamos además que la época de los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina por la dictadura, o las masacres, las desapariciones, los desplazamientos en Colombia iban a ceder espacio precisamente a la construcción de ese mundo que estábamos soñando, que nos animaron tanto, y que indiscutiblemente por lo que pueda estar pasando en este momento en la región y en otros lugares del mundo, yo creo que nunca jamás Argentina volverá a ser la misma. Después de lo que significó la llegada del kirchnerismo, diría yo, alumbrada también por lo que significó ese hombre tan grande que fue Hugo Rafael Chávez Frías. Nunca Brasil, a pesar de la banda que está gobernando, volverá a ser la misma. Pero lo que quiero significar con esto es que esa época que alumbró la esperanza, que logró además hacer grandes cambios, no solamente en la arquitectura constitucional, que de por sí es importante porque va configurando precisamente esos cambios que se requerían para poder lograr los avances en la región, no creo yo que signifiquen el fin del ciclo, un fin de ciclo. Yo creo que esa época que logró precisamente transformar todo esto, llegó para quedarse. Y esto lo quiero decir en medio de una circunstancia que para nosotros era muy adversa en la región. Para nosotros era muy difícil en un momento donde estaban gobernando Lula, donde estaba gobernando Dilma, o donde estaba gobernando Néstor, o luego Cristina, Chávez, Sánchez Serene, todos los de la región, Rafael Correa, Evo, así sucesivamente. Nosotros teníamos uno de los peores gobiernos de que hayamos tenido cuenta en la historia. Estaba gobernando Álvaro Uribe, que fue un gobierno tenebroso, que además se parapetó precisamente en el descrédito de las FARC, en las torpezas inclusive que algunos de los partidos que supuestamente estaban apoyando la salida política y negociada cometieron, y que dieron lugar precisamente a que él pudiera construir un marco conceptual de terror y de miedo y de rechazo y de repudio hacia un movimiento alzado en armas que indiscutiblemente tenía agenda política, que no eran simplemente bandoleros o fascinerosos como él quería dar a entender, pero que en medio de todo esto, Atilio, yo creo que nosotros a veces menospreciamos la capacidad que tenía él, aliado de la mano de Bush, además de ir construyendo todo un correlato que permitiera que la gente mirara el movimiento insurgente, los movimientos sociales, que entre otras cosas se volvieron poderosísimos en un momento determinado, alumbrados precisamente por lo que significaba ya UNASUR, por lo que significaba CELAC, por lo que significaba ALBA. Yo recuerdo muy claramente cómo nosotros mirábamos hacia los otros espacios de la región con entusiasmo, pero nosotros estábamos viviendo cosas supremamente difíciles en el país. Fue la época de las redadas masivas, de las detenciones arbitrarias, fue la época de mayor desplazamiento, fue la época además del recrudecimiento del paramilitarismo hasta el punto que la gente lo encontraba normal, y fue la época de asesinatos, de secuestros, de desapariciones de grandes líderes y lideresas sociales. Yo misma fui una de las más perseguidas durante su gobierno, puesto que en ese gobierno yo fui secuestrada, y comienza toda una descaracterización de lo que era el trabajo del imaginario político. Y fuimos muchos los que fuimos secuestrados, otros desaparecidos. El desplazamiento alcanzó niveles absolutamente insospechables, hasta el punto que yo creo que en esa época fue donde más gente se fue de Colombia hacia Venezuela. Yo quiero anotar que nosotros en Colombia tenemos una economía totalmente financiarizada, es decir, una economía que está en poder de los bancos. 5 bancos manejan el 80% de la riqueza del país. Y uno de los hombres más ricos del país, que es Sarmiento Angulo, que acumula una fortuna certificada por Forbes de 11.000 millones de dólares, es el dueño del periódico El Tiempo. Obviamente que yo no sé si El Tiempo es de Colombia o es de Venezuela, no he podido entender. Creo que tenemos un problema como temporespacial de identidad, porque por ejemplo el editorial del Tiempo de ayer es hablando sobre la preocupación de la salud en Venezuela, y en Colombia estamos fregados con la salud.
una salud que fue prácticamente convertida en un negocio a partir de la reforma y de la apertura económica que hizo César Gaviria, y que su principal gestor en el Congreso de la República fue precisamente Álvaro Uribe Vélez, y hoy no solamente la salud, sino la educación, los fondos de pensiones, todo está en manos del sector financiero. Hay dos elementos que enrarecen mucho la gobernabilidad en el país con las regiones, y tiene que ver precisamente con el tema de los recursos naturales como el petróleo, que están en manos de una empresa que ellos están buscando de todas maneras privatizar, que es Ecopetrol, y que hoy le están vendiendo la idea al país de que como nosotros no tenemos reservas prácticamente y la cantidad que se produce de barriles no es la óptima, además un precio del petróleo bien malo, que entonces ya hay que acudir al fracking, y esto está generando un problema serio en Colombia con las comunidades. Y yo diría que parte de lo que está ocurriendo con las comunidades en términos del levantamiento de las mismas a través de consultas populares para impedir la explotación mineroenergética en las regiones es producto de todos esos aires de cambio y de progreso que se dieron en las regiones, donde realmente la voz de la gente empieza a pesar. En todas las consultas populares que han habido en el 2016 y en el 2017 han ganado las comunidades. Y ya empieza entonces a haber una confrontación entre esas mineras que están llegando a las regiones, entre el Ministerio del Medio Ambiente, entre el Ministerio de Minas, la Corte Constitucional, porque quieren echar para atrás las consultas populares o las consultas previas, que es lo que le está ganando la posibilidad a la gente de impedir precisamente que el país no empiece a pensar en energías renovables. Yo creo que esto hay que mirarlo como un acumulado de lo que fue el impacto de esa gran revolución cultural y ciudadana que se ha vivido en la región, y que yo creo, y me resisto a decir, que no se va a morir. Se tiene que transformar, y tenemos que aprender de los errores que cometimos y reconocer que cometimos errores, y reconocer que han pasado hechos que a nosotros nos los cobran mucho más caros, como la corrupción. Por ejemplo, para nosotros en Colombia fue muy complejo, en medio de una pelea tan brutal contra ese modelo neoliberal, paramilitar, que recorta las libertades ciudadanas, encontrarnos que el peor escándalo de corrupción estuvo en manos de la alcaldía de una persona del Polo. Que no puedo decir que todos los del Polo son ampones, no, eso no es cierto. Pero eso nos hizo inmenso daño, porque ellos sí tienen una inmensa capacidad inmediata de instalar conceptos, de instalar marcos conceptuales para poder decir que nosotros en la izquierda ni sabemos administrar, ni somos eficientes, ni somos eficaces, pero que también somos muy corruptos. Tal vez nos coge el acuerdo de paz en uno de los peores momentos de la región, porque yo creo que lo que logró realmente empujar, así no les guste reconocerlo, que se llegara a la mesa de acuerdos fue la presencia tanto de Chávez como de Kirchner, como de Lula, luego Cristina, y hay que reconocer el papel tan importante que jugó Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores, porque era el que le tocaba hacer la tarea dura, la que no se veía, pero fundamentalmente los inspiradores del proceso de paz en Colombia se le debe a este proceso de toda la región. Nosotros necesitamos realmente que la región vuelva por sus fueros, y en eso decía yo que nadie se puede licenciar en este momento, nadie se puede pensionar, nadie se puede jubilar, todos tenemos que volver ahí al campo de la lucha. Cristina tiene que estar al frente de la batalla. Correa, con mucho pesar, se le acabaron las vacaciones, se tiene que devolver. No, en serio, Lula va a tener que seguir breteando, luchando, con condena y todo encima, pero generando una conciencia ciudadana de que son montajes judiciales para impedir que realmente él pueda volver al poder, porque va a ganar. Y así sucesivamente a cada uno de nosotros nos hacen un montaje, un día de una cosa, otro día la otra. Yo soy castrochavista, yo soy la defensora de la violación de la dictadura de Maduro, entonces ustedes no pueden tener en Colombia un gobierno de una señora como estas, porque esta señora representa lo peor de lo peor, el castrochavismo. Pero resulta que en Colombia la apertura económica acabó con toda la industria nacional, toda. Privatizaron los puertos y todavía no estaba el castrochavismo. Es el TLC famoso, ¿no? Claro, sí. No, y fuera de eso, una de las cosas que yo me propongo en mi gobierno y que tiene que ver precisamente con el modelo económico es la revisión de los tratados de libre comercio. A cuenta de qué las exenciones.
¿Y cómo es posible que las multinacionales se ganan una cantidad de dinero en la extracción de los recursos, como el carbón, como el petróleo, como el gas, como el oro, como el coltan, y se llevan la plata? O sea, esos son capitales golondrina. Y no queda un peso para poner a producir sectores estratégicos de la economía del país. Esto no es fácil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. La prueba la tenemos en todo lo que ha pasado. Yo a veces no puedo como aceptar la realidad de entender por qué se murió Chávez y por qué se murió Néstor Kirchner. O sea, de una manera tan abrupta, tan rápida y tan absolutamente impensable. Pero yo creo que quienes quedamos al frente de esto tenemos la obligación de reconducir lo que hemos hecho mal, tenemos la obligación de defender todo lo que se ha logrado. Yo tengo la obligación en Colombia, con todos los que estamos y que luchamos la paz, la obligación de luchar por los acuerdos, de luchar porque se respeten, de luchar porque algo que nosotros creíamos muy lejano, que era precisamente ver a unas FARC en el día de ayer lanzando su partido político, que además hicieron un ejercicio de 3 días donde debatieron, donde discutieron, donde algo que para ellos daba asco, que era votar, votaron internamente para escoger sus directivas. Por eso yo creo que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Ustedes no se pueden quedar sumidos aquí pensando que el mundo se agota en la lucha contra Macri, porque eso es mundial. Ni tampoco en Brasil pensando que es simplemente defendernos de la persecución. No, Temer quiere vender todo el país, quiere entregarlo a privatizarlo, y ya salió como en la canción de Rubén Blades, se vende un país portátil, vengan a ver qué quieren que se los vendemos, como han hecho con mi país, hasta el agua, ¿no? Y en Colombia igual. Entonces yo creo que lo que dice Atilio de conformar un frente muy sólido, para defender todos esos avances, esos progresos, pero sobre todo recoger una preocupación muy grande que tiene uno de nuestros compañeros, que es Fernando Benabat, sobre el tema de las comunicaciones, de qué manera nosotros vamos a revertir esos marcos conceptuales de los que habla la COF, que se vienen cada vez más profundizando de ellos para acá. Nosotros no hemos sido capaces de encontrar la manera no solamente de revertir, y no solamente de reaccionar, sino de atacar nosotros también, en el mejor de los sentidos. Y creo que ahí tenemos una inmensa debilidad. Y decía el compañero vicepresidente de Bolivia, García Linera, pues que el problema de la gente es la economía, es lo que le aqueja, lo que le atañe. En Venezuela sí que hay escasez de alimentos, en Colombia hay abundancia de alimentos, no hay cómo comprarlos porque eso es un negocio. En Colombia hay una cantidad de medicamentos, pero la gente se muere porque no tiene la forma de comprarlo. Entonces yo creo que es cómo la política redirecciona la economía desde la perspectiva de la sociedad que nosotros hemos querido construir. Y ese es el llamado que yo hago, porque si a ustedes se les olvida que nosotros existimos, que tenemos una firma de un acuerdo, que ese acuerdo hay que hacerlo cumplir, que va a requerir una nueva arquitectura constitucional para poderlo cumplir. Si eso se olvida y si ustedes se olvidan de nosotros, todos vamos a perecer en el intento de volver a retomar lo que con tanta belleza, con tanto ahínco logramos, y yo creo que la historia no nos lo va a perdonar. Todo no está perdido, eso no es cierto. Y no es que ya el ciclo de la época de los cambios se acabó, no. La época está ahí, llegó para quedarse, y lo que sigue es un segundo timing donde nosotros tenemos que no solamente recobrar la fuerza, sino la moral del pueblo colombiano, del pueblo argentino, de toda América Latina, de los que creemos que un mundo mejor es posible, pero fundamentalmente de que lo que a nosotros nos ha hecho unirnos para luchar es la defensa de la vida y es la defensa de los seres humanos. Bueno, muchas gracias.